Para entrar en el tema vamos a estar leyendo Mateo 18:12 y lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y la palabra del Señor nos dice, y la van a poner ahorita aquí en la pantalla. Dice, ¿qué os parece si un hombre tiene 100 ovejas y se descarrían? Una de ellas no dejará las 99 y va por los montes a buscar la que se había descarriado. Y eso es lo que estábamos hablando, ¿verdad? Como el Señor Jesucristo dejó los cielos, dejó todo lo bonito. Imagínense lo hermoso que son los cielos. El Señor Jesucristo es el Rey de Reyes, el Señor entre los señores, o sea, lo más grande, el que está encima de todo, el que gobierna todo, porque dice la palabra del Señor que Él, en Él, para Él y por Él fueron hechas todas las cosas. Todas, sin siquiera dejar una sola afuera. Entonces, Él es tan grande y tan maravilloso y tan grande su majestad y su amor, que no solo Él reina sobre todo, sino que lo dejó todo para venir a buscarnos a nosotros. Eso es lo maravilloso de su amor. Si me acompañan un momentito, vamos a orar para entrar en el tema. Y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, ponemos esta palabra en tus manos, precioso Dios. Te damos gracias, Padre, por ella, mi Dios eterno. Oramos para que sea tu Espíritu revelándola a cada corazón, a cada vida, precioso Dios santo y poderoso. Sé tú, mi Dios hermoso, trayendo la revelación a cada uno. En el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo te lo pedimos. Todo, precioso Dios, limpia, Señor, nuestro entendimiento para que podamos aprender todo lo que tú quieres enseñarnos esta noche. En el nombre de Jesús, amén. Para buscar la oveja perdida, Jesús dejó todo sin aferrarse a nada. Él se despojó de todo lo que poseía en los cielos. Jesús, Él no solo dijo, bueno, yo voy a ir, papá, pero déjame llevar estas cosas. O sea, imagínese, alguien que lo tiene todo y que sabe la carencia que hay en la tierra comparado a la grandeza de los cielos. ¿Y qué hubiera dicho él? Oh, yo me voy a llevar a aquella casa, me voy a llevar esa cama. Yo no voy a dormir allá en el piso. Él, ¿qué hubiera dicho que quería traerse? No, él se despojó de todo. Y no solo se despojó de todo, sino que vino a la tierra como un niño cualquiera, como una persona cualquiera. Yo esto todavía no lo logro entender y yo creo que lo voy a entender cuando llegue allá. ¿Cómo hizo una persona, un ser tan grande y tan maravilloso para pasarse 9 meses inactivo en el vientre de su madre? Y es algo que yo no lo acabo de comprender, porque Él es Dios. Se hizo todo por Él, dice que en el principio Él ahí estaba, porque Él es el verbo de Dios, y en el principio Él ahí estaba. Y quedarse 9 meses quietecito en el vientre de su madre, ¿para qué? Por nosotros. Jesús se sujetó plena y completamente para satisfacer los deseos del Padre, en obediencia total y en absoluta. Por amor, Jesús llenó todos los requisitos que se requerían para buscar a sus ovejas perdidas. Desde el Edén, en delitos y pecados, Jesús las busca para reconciliarlas con Dios su Padre por medio de su sacrificio, a través del derramamiento de su propia sangre, por su muerte en la cruz, por su resurrección entre los muertos y su ascensión a los cielos. Jesús llenó totalmente todos los requisitos para poder buscar y encontrar, rescatar a sus ovejas perdidas. Él lo hizo todo única y exclusivamente para buscarnos, para rescatarnos de la condición en la que estábamos viviendo. Hay mucha gente que dice, bueno, yo no mato, no robo, no cometo pecados. Y uno piensa, yo le voy a decir, yo por mí, yo pensaba que era Santa Alicia, yo era muy buena según yo y yo no necesitaba nada, yo creía que yo tenía ya la gloria ganada y más que me lo decían y yo pues lo creía. Pero cuando yo vine a conocer la verdad de la palabra del Señor, yo me di cuenta que yo era tan pecadora como todos los demás, que quizás no había cometido cosas como matar y robar y eso, pero había muchas otras cosas que había hecho, como de repente habla uno lo que no debe de hablar, o repite uno cosas que ni sabe si son verdad y las repitió y ya eso es pecado porque estamos diciendo algo que no, ni siquiera sabemos si es cierto. En Romanos 5:17 nos dice la palabra, pues si por la transgresión de uno reinó la muerte, mucho más reinará en vida por uno solo, Jesucristo,
los que reciben la abundancia de gracia y el don de justicia. O sea, por causa del pecado de Adán y Eva, todos cometimos pecados, todos heredamos el pecado por causa del pecado de Adán y Eva. Pero por la gracia del Señor Jesucristo, por haber venido el Señor Jesucristo a salvarnos aquí a la tierra, todos recibimos la justicia. No porque la merezcamos, nosotros no merecemos ninguna justicia, porque Él vino y pagó por nosotros. Esa es la justicia de Dios en Él que viene a liberarnos, ¿verdad? En el inciso 1 nos dice, para buscar la oveja perdida, Jesús dejólos todo. Y en Filipenses 2:6 nos dice, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. O sea, Él no se aferró a nada, Él no dijo, papá, pero manda un ángel que vaya a la tierra. Él no dijo eso, Él se despojó de todo y descendió como cualquier persona, como una persona normal, ¿verdad? Él dejó su trono y eso lo vemos en Filipenses 2:7 y dice, sino que se despojó de sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y eso es algo que Él hizo, ¿verdad? Porque en los años después de Cristo, digamos, en los años 100 y algo después que él murió, muchos empezaron a decir que no, que el Señor no había venido en carne, o sea, que no había venido en cuerpo como persona, sino que era un espíritu. Entonces, pero el Señor, como Él sabía, como el Señor conoce todas las cosas, Él sabía que iban a salir diciendo esas cosas y Él lo dejó aquí asentado, toda la historia de cómo Él vino a la tierra. Él dejó escrito cómo fue que María se embarazó, cómo fue que nació el bebé, cómo fue que creció el bebé. Todo lo dejó escrito para que hubiera constancia. No tenemos constancia de en qué fecha exactamente nació el Señor, porque eso era irrelevante para él. Para él lo impresionante o lo principal era que supiéramos que Él había venido en cuerpo y carne, que Él había estado aquí, que Él había padecido lo mismo que nosotros padecemos. Padeció sed, padeció hambre, padeció cansancio, porque Él caminaba muchísimo, Él hacía muchísimas cosas, trabajaba, su oficio era carpintero, él ahí sí creció en ese oficio. Entonces Él hacía muchísimas cosas. Y igual que todos los que venimos a la tierra, ¿verdad? Todos tenemos cosas que hacer, pero el Señor en su grande amor y misericordia nos deja constancia de que Él estuvo aquí verdaderamente sufriendo todas las cosas. En Juan 6:51 nos dice, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. O sea, el Señor nos estaba diciendo aquí, cuando Él estaba declarando estas palabras, Él todavía estaba en vida aquí en la tierra, y Él les estaba diciendo a los discípulos y a los que se acercaban a Él para escucharle. Él estaba diciendo, mi cuerpo, este cuerpo va a ser molido, va a ser partido por ustedes, va a padecer tormento. Fíjese si no fue tan dañado el cuerpo del Señor, si cuando le daban esos azotes, dicen que el látigo con que le pegaba tenía unas listas, y esas listas tenían púas en el final, y esas púas se enterraban en la piel, y cuando los que le daban azotes, pues eran personas fuertes, eran guerreros, soldados, y esos al jalar el látigo para atrás le arrancaban la piel, ¿verdad? Le dejaban los surcos, le dejaban la carne viva, y no le dieron 1 ni 2. Ellos acostumbraban a darles, decían 40 menos 1, o sea 39 azotes. Imagínense 39 azotes en un solo cuerpo. ¿Cómo quedó la sangre? ¿Cómo quedó el cuerpo de Él? Completamente partido, y por eso es que dice que este pan iba a ser partido y que nosotros lo íbamos a comer. O sea, todo ese sufrimiento que Él estaba pasando era por causa de nosotros. Nosotros, al recibir y aceptar ese sufrimiento que Él hizo por nosotros, estamos comiendo de su cuerpo. Eso es lo que nos está diciendo aquí. Él también dejó al Padre, ¿verdad? Del cual no se había despegado. Él estaba unido al Padre por toda la eternidad, pero por causa de nosotros Él lo dejó. En Juan 6:56 nos dice, como me envió el Padre viviente y yo vivo por Él, así mismo el que me come, Él también vivirá por mí. O sea que aquel que le acepte
que aquel que acepte su sacrificio y que lo obedezca, ese también va a vivir por él, ¿verdad? Porque él ya pagó, él ya dio su vida por nosotros. Él dejó su señorío sobre todas las cosas. Y Filipenses 2:8 nos dice, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Imagino esa escena tan dolorosa, pienso yo, para Dios el Padre, y tan humilde, pienso yo, para el Señor Jesucristo, porque yo comparo esto como cuando andaba Abraham, ¿verdad? Y llevaba a su hijo y lo iba a sacrificar. Y el niño le pregunta, papá, aquí está la leña, ahí está la espada, ¿y dónde está el cordero? O sea, ¿qué vamos a sacrificar? Me imagino el dolor de Abraham para decirle al niño, Dios proveerá, cuando él sabía que Dios le había dicho que lo llevara y sacrificara al niño. Imagino el dolor tan grande que era para él. Pero él, cuando en su grande amor, ¿verdad? No solo él, Dios hizo que parara y le dio un cordero para que lo sacrificara. Pero en este caso, el sacrificio era el Señor Jesucristo. Él era el Cordero Pascual y no había reemplazo para Él. Él venía a sustituirnos a nosotros. Él venía para que nosotros no sufriéramos ese tormento, ese dolor. Él venía a hacerlo por nosotros. Él vino a esta tierra como un simple mortal, ¿verdad? Como cualquier persona. Él lo crucificaron en la cruz y ahí murió como cualquiera de las demás personas que pueden morirse. En Isaías 53:3 nos dice, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Mire, yo pienso en estas escenas y yo digo, de verdad, el Señor, su amor era tan grande por nosotros, porque Él estando aquí en la tierra y ver cuánto se le despreció, cuánto se le rechazó, era para que hubiera dicho, hasta aquí, ahí quédense. Vengo a hacerlo por ustedes, pero ustedes no me están escuchando, ustedes no me están haciendo caso, nomás se burlan de mí, no me ponen atención, ay, quédense. Yo sigo siendo Dios, era Dios, sigo siendo Dios y me regreso y no pasó nada. Ustedes son los que van a perder, pero el Señor no. El Señor fue y cumplió con todo lo que se le había llamado a hacer. Inciso 2, Jesús se sujetó completamente al Padre para poder buscar a la oveja perdida. Él no se negó a hacer lo que se le pedía. En Romanos 5:19 nos dice, porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Y por la desobediencia de Abraham, todititos, porque dice la palabra del Señor que todos fuimos destituidos de la gracia. No es que aquel sí y este no, todos, dice la palabra del Señor. Entonces, por la desobediencia de Abraham, todos fuimos, de Adán, todos fuimos destituidos de la gracia. Por la obediencia del Señor Jesucristo, por haberse sujetado completamente a todo lo que el Padre requería para que nosotros fuéramos salvos, nosotros recibimos la salvación en Cristo Jesús nuestro Señor. Él obedeció absolutamente en todo la voluntad de Dios Padre, y en Juan 6:38 nos dice, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. El Señor Jesucristo nunca vino a decir, yo vengo a hacer lo que yo quiero, o porque yo digo, por eso se hace esto. Él siempre decía, porque eso quiere mi Padre, porque vengo a enseñarles lo que mi Padre quiere, vengo a mostrarles al Padre. Y Él nunca se quiso imponer su voluntad, Él siempre vino a enseñar lo que Dios el Padre quería de nosotros, cumpliendo con cada profecía escrita en la palabra. En el Señor Jesucristo se cumplió cada una de las profecías que estaban escritas en la Biblia. En Efesios 1:4 nos dice, según nos escogió Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. El tercer inciso es, por amor Jesús llenó todos los requisitos para que pudiera Él buscar, encontrar y rescatar a sus ovejas. En Juan 19:30 nos dice, cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. El Señor, al momento de que ya estaba crucificado, cuando Él ya estaba ahí en la cruz, ya que le habían
clavado la lanza, ¿verdad? Entonces, no, antes de que le clavaran la lanza, porque ya estaba muerto cuando le clavaron la lanza. Cuando él estaba ahí en la cruz, fue lo último que dijo: consumado es, ya no hace falta nada, no hay más sacrificios. En aquel tiempo había que hacer sacrificios por el pecado, sacrificios para reconciliarse con Dios, sacrificios de paz, por todo había que poner animales que fueran sacrificados. El Señor dijo: consumado es, ya no hace falta nada, ya se hizo todo, porque Él vino a cumplir con todo eso, ya no había que hacer nada de eso. Por eso es que Él dijo: consumado es. El Señor Jesucristo vino a buscar las ovejas perdidas desde el tiempo del Edén, ¿verdad? Desde en aquel tiempo las ovejas estaban perdidas. Romanos 5:12 nos dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Y se fija, todos, no dice este o aquel, el rico sí o el rico no, pero el pobre sí. O sea, el rico puede comprar su pase al cielo. Aquí no hay esa cosa. Todos, ni siquiera el más rico del mundo. Yo cuando murió Steve Jobs, a mí me sorprendió, porque él era una persona tan rica, y yo me quedé mirando y pensando y dije: pobre señor, y tan rico que es, y no se va a llevar ni un centavito de esta tierra. Todo se va a quedar aquí. No ha habido nadie que pueda sacar nada más abajo de 9 pies. Nada, porque todo se queda ahí. Nada sale de la tierra. Aquí se queda todo. Las ovejas estaban perdidas en delitos y pecados, porque eso nos dice la palabra, ¿verdad? Y en Efesios 2:1 dice: Él nos dio vida a nosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. O sea, nosotros estábamos muertos en delitos y pecados. Aunque nos miramos caminando, quizás para el Señor somos como zombies que andamos porque no entendemos nada ni miramos nada, porque cuando estamos en esa condición de que el Espíritu Santo no ha vivificado nuestro espíritu es el que está muerto en delitos y pecados. El cuerpo hace para allá y para acá, camina, va, viene y hace cosas, pero el espíritu está muerto delante de Dios, porque muerte quiere decir separación de Dios. Es que está separado de Dios, no puede tener conexión con Dios, porque la única conexión con Dios es por medio de la obra de Cristo, por medio de la muerte de Cristo. Por amor a Dios el Padre y a cada uno de nosotros, el Señor Jesucristo dejó los cielos para buscar sus ovejas perdidas. En Isaías 53:7 dice: angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como ovejas delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Mire qué tremendo, ¿verdad? Estando él ahí, llevándolo para el sacrificio, y él sabiendo, porque él conocía todo lo que le iban a hacer, él calladito fue camino a la cruz, y ahí padeció todo lo que tenía que padecer sin decir nada. Con una sola mirada él hubiera podido haber desbaratado todos los que estaban ahí. Ni siquiera hubiera necesitado hablar. Si a Malco, al que le cortaron la oreja, nomás la tomó y se la pegó. No dijo nada, nomás la tomó y se la pegó. ¿Qué le costaba a él que vinieran ahí los ángeles y acabaran con todas las personas que estaban ahí? Pero él calladito, no dijo nada. Lo único que dijo, fíjese, que fue tan grande y tan maravilloso Dios, cuando él estaba arriba y miró cómo se estaban burlando de su ropa, cómo estaban echando suertes ahí para ver quién se quedaba con la ropa, lo único que él dijo fue: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Ya estando arriba, ya estando sufriendo todo el dolor que estaba padeciendo, imagínese tanta herida que tenía en el cuerpo, y todavía clavado ahí por tantas horas. ¿Cómo estaban sus coyunturas? ¿Cómo estaba su cuerpo en el sol? Que estaba padeciendo fiebre, imagino yo, de tanta herida que tenía. Y él ahí, y todavía decir: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Ese es el amor de Dios. El amor de Dios es bien grande. Inciso 4, Jesús busca las ovejas perdidas para reconciliarnos con Dios el Padre. En 2 de Corintios 5:18 nos dice: y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Miren qué grande es el Señor, ¿verdad? Él viene a buscar a sus ovejas perdidas y nos da, no solo nos viene a reconciliar con Él, sino también nos da el trabajo de buscar a otros
para llevarlos a Él, para que otros vengan a conocerlo a Él. Ese es el trabajo que Él nos dejó a nosotros y ese es el trabajo que debemos de hacer, ¿verdad? Pero Él quiere que nosotros primeramente seamos reconciliados con Él por medio de su sacrificio, el sacrificio que Él hizo en aquella cruz. En Hebreos 9:4 nos dice, y no por sangre de machos cabríos ni por becerros, sino por su propia sangre entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. ¿Por qué? Porque en aquellos tiempos los sacerdotes, el sumo sacerdote tenía que entrar al lugar santísimo llevando la sangre que venía a excusar al pueblo, que venía a perdonar al pueblo. Tenía que presentarse esa sangre de animales para que fueran ni perdonados, excusados por un año, pero el siguiente año tenían que volverlo a hacer. El Señor Jesucristo entró una sola vez y para siempre. El sacrificio de Él es eterno, por toda la eternidad. Y mientras Él no venga, nos sigue sirviendo como pase para llegar al reino de Dios. No hay otro camino, es solo a través de Él. No hay otra vereda, no hay atajos. Es solo a través de la obra de Cristo que podemos llegar. He oído personas que dicen, todos los caminos son igual, todos nos llevan no, para llegar a Dios. La palabra dice, el Señor Jesucristo dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. No hay otro lugar, no hay otra manera, es solo a través de Él. Él derramó su propia sangre, ¿para qué? Para que nosotros pudiéramos ser reconciliados con Dios el Padre. En Hebreos 9:14 nos dice, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Mire qué bonito, la sangre de Cristo, la sangre gloriosa del Señor Jesucristo, viene a limpiar ¿qué? Nuestras conciencias de todas las obras que hicimos en el pasado, para que cuando podamos acercarnos, cuando vengamos a orar, cuando vengamos a acercarnos a Dios el Padre, nuestras conciencias estén limpias y ya no estemos escondiéndonos de Él, ya no estemos con miedo, ya no tengamos miedo de acercarnos a Él, sino que pueda ser un gozo, una alegría, podernos acercar a Él. A través de la muerte en la cruz, el Señor busca reconciliarnos. En Romanos 5:8 nos dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecador, Cristo murió por nosotros. Mire, cuando el Señor Jesucristo murió, muchos ya se habían convertido y muchos habían creído en Él, pero muchísimos no habíamos creído en Él y no nos habíamos convertido. Todavía seguíamos en pecado. ¿Y qué hace el Señor? Va y muere igual por todos. Él va y derrama su sangre por todos. Él no dijo, nomás voy a derramar mi sangre por los que ya creyeron por mí. Los que no han creído, pues eso es ni modo. Él derramó su sangre por todos. Pero Él derrama su sangre y entonces Él dice, ¿verdad? Que todo el que viene a Él, todo el que lo busca a Él, ese es el que tiene el privilegio de ser salvado por su sangre. No puedo yo decir que yo soy salva si yo no he buscado al Señor Jesucristo, porque la palabra dice que todo aquel que confiesa al Señor Jesucristo con su boca, ese recibirá salvación, porque dice que con la boca se confiesa para salvación y con el corazón se cree. Y entonces hay que hacer las dos cosas, creer en el Señor en nuestro corazón, pero también confesarlo a Él como nuestro Señor, como nuestro dueño, como nuestro Salvador. ¿Por qué? Porque en el principio, cuando se hizo la transgresión y todos pasamos a ser destituidos de la gracia, en ese tiempo, entonces ya no podíamos nosotros venir a Dios, sino que viene el Señor Jesucristo y paga por nosotros. Entonces ahora la única manera que el Señor tiene para sacarnos del poder de las tinieblas donde caímos cuando caímos de la gracia, la única manera que el Señor tiene para sacarnos de ese lugar, del reino de las tinieblas y trasladarnos al reino del Señor Jesucristo, es que nosotros confesemos al Señor Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Entonces el Señor dice, esta alma es mía. Y Él la traslada a su reino. Desde ahí ya somos posesión del Señor Jesucristo, ya vivimos en el reino del Señor Jesucristo y tenemos libre acceso al trono de la gracia. Pero mientras estemos en el otro reino, mientras estemos todavía allá, aunque yo diga, yo amo mucho a Dios, yo creo en Dios, sí. Y la palabra dice que el diablo también cree y también dice que tiembla delante de Él.
porque lo conoce, ¿verdad? Y sabe que existe, pero eso no le salva. Eso no salva. Lo que nos salva es que nosotros lo confesemos y creamos en nuestro corazón y lo confesemos con nuestra boca. Eso es lo que nos da el pasaje para entrar al reino del Señor Jesucristo, saliendo de la condición en la que estábamos. Eso nos ayuda a conocerlo a Él como Él quiere que lo conozcamos. El Señor Jesucristo quiere, vino Él también a reconciliarnos por medio del poder de su resurrección y de su ascensión, ¿verdad? Nos acordamos cómo murió en la cruz, lo sepultaron, al tercer día fue levantado de la cruz y fue levantado de la tumba y Él ahí resucitó y está, dice la palabra, que está sentado a la diestra de Dios Padre. Desde entonces, ¿verdad? En 2 de Corintios 5:15 nos dice, y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Qué bonita es la palabra, ¿verdad? Cómo nos va guiando. Dice que el Señor Jesucristo murió para que todos los que vivamos en Él ya podamos vivir por Él, porque como a Él fue resucitado de aquella muerte tan horrible, nosotros también podemos ser resucitados. Ya no vamos a pasar la eternidad apartados de Dios, porque si nos recordamos, muerte quiere decir separados de Dios. Y eso es lo que nos está diciendo aquí, ¿verdad? Y dice, y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Eso es lo que el Señor anhela, ¿verdad? Sacarnos de aquella condición para que ahora vivamos obedeciéndole a Él y siguiéndole a sus enseñanzas. El Marcos 16:19 nos dice, el Señor Jesucristo después que les habló, fue recibido arriba en los cielos y se sentó a la diestra de Dios. Después que el Señor Jesucristo había resucitó, pasó otro tiempo con los apóstoles y estuvo mostrándose a varias gente, enseñándoles que Él había resucitado, que Él estaba vivo. Después de 40 días, Él subió a los cielos y fue recibido por Dios y está sentado a la diestra de Dios Padre. Para buscar la oveja perdida, Jesús dejó todo sin objetar nada. Jesús se sujetó completamente a la voluntad de Dios el Padre. Por amor, Jesús llenó todos los requisitos que se requerían para buscar a sus ovejas. Él no malgastó el tiempo. Él vino a buscar la oveja perdida a la tierra y eso hizo. Jesús buscó a la oveja perdida para reconciliarla con Dios el Padre a través de su propio sacrificio, justificándola por medio de su propia sangre. Y eso es lo que el Señor hace, ¿verdad? Por medio de su propia sangre, Él nos justifica. No importa qué hayamos hecho antes de venir a los pies de Cristo, Él está ahí, su sangre está presente delante de Dios el Padre, diciéndole, ya pagué por Él, ya pagué por Él. Perdónalo porque ya pagué por Él. Y eso es lo que nos da entrada, ¿verdad?, al reino de Dios. Romanos 5:1 nos dice, justificados pues por su fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Eso es algo hermoso, ¿verdad?, que justificados por la fe en Cristo, nosotros podemos tener la paz. ¿Y cuál es la paz que recibimos cuando le entregamos nuestra vida al Señor Jesucristo? Recibimos la paz de saber que ya no vamos a ir a pasar la eternidad a ese lugar de tormento, sino que ahora vamos a pasar la eternidad viviendo con Cristo, viviendo con Dios en los cielos. Esa es la paz que recibe nuestra alma, porque nuestra alma se angustia cuando no sabe a dónde va a ir, cuando no sabe lo que le espera. La alma está angustiada dentro de nosotros. Por eso es que muchas personas dicen, no tengo paz, porque no puede tener paz, porque su alma está angustiada. Cuando venimos, le entregamos nuestra vida al Señor Jesucristo, esa paz llena cada fibra de nuestro ser. Y le digo algo, hasta nuestro aspecto cambia, porque nos sentimos más felices, más contentos, llenos de gozo. Y esa alegría como que quiere salirse por los poros de la piel. Hace mucho encontré a una persona que me dijo, mire, dice, cuando yo vine a conocer al Señor, cuando pasé, eso fue una noche, el siguiente día que me levanté, dice, pasé por enfrente del baño y estaba la puerta abierta y ya estaba el espejo del baño así, dice, yo pasé y iba pasando y me regresé a volverme a ver, dice, porque mi aspecto era completamente diferente. Ese aspecto era cuando yo tenía 19 años, dice.
¿Y qué es? Es que cuando nosotros le entregamos a Dios nuestra vida, viene el Señor y nos da esa paz. Y esa paz nos rejuvenece, nos hace sentir contentos, felices, porque dígame si no se ve más bonita una persona cuando está alegre y feliz a cuando está triste. Se ve más bonita, ¿verdad? En Colosenses 1:4 nos dice la palabra del Señor: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Cuando nosotros sabemos que ya el Señor nos perdonó, ahí tenemos la paz. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Dice la palabra, la paz que el mundo no puede dar porque no la conoce. Esa es la paz que viene a morar dentro de nuestro corazón, que viene a darnos otro sentido a nuestra vida. En Romanos 5:10 nos dice: porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Y no hay otra manera de ser salvos, ¿verdad? Solo por la vida de Cristo, a través de la obra de Cristo. Es la única manera de ser salvos. Si yo supiera de una pastillita, yo dijera, toma esta pastilla y con eso se alivia. Pero no hay nada que alivie el alma, no hay nada que alivie el espíritu. Y muchas enfermedades del cuerpo también se van a través de cuando uno viene, le entrega su vida a Cristo. ¿Por qué? Porque Él es el que nos hizo. Nosotros somos hechura de Él. Él preparó a nuestro ser para que hubiera un vacío, un deseo de tener comunión con Él. Ese vacío no lo puede llenar nadie, solo lo puede llenar el amor de Dios. No hay nada. Una muchacha puede sentirse de lo más enamorada y hasta pisar a esponjas, o el muchacho, lo que sea, y va a pasar un tiempito y luego va a sentir el mismo vacío que antes. ¿Por qué? Porque ningún amor puede llenar ese vacío. Yo le digo, porque yo creía que cuando yo tuve mis hijos yo me sentía completa, pero no, me di cuenta que realmente dentro de mí había una soledad que solo el Señor pudo llenar. Él vino y la llenó, y ahora yo les digo, puedo tener paz, puedo tener tranquilidad, puedo tener gozo, aun cuando los muchachos no estén conmigo, aun cuando yo sé que andan por acá, por allá, yo vengo, oro, los pongo en las manos del Señor y yo estoy tranquila y en paz. ¿Por qué? Porque yo tengo mi paz mi fe puesta en Él, y yo sé que como Él me ama tanto y Él los ama a ellos más que nadie, Él los va a cuidar. Y esa es mi paz. Bueno, esta es la enseñanza, el mensaje que el Señor nos dio esta noche, de cómo el Señor busca a las ovejas perdidas, porque Él no quiere que nadie se pierda. Él no quiere que ninguna se pierda. Él quiere que todas podamos pasar con Él la eternidad. No hay otra manera de llegar a Él, solo viniendo a Él. Es la única manera. Él lo hace todo posible cuando nosotros damos el paso. Si nosotros mientras no damos el paso, Él no puede hacer nada. Él está con los brazos extendidos hacia nosotros, pero si nosotros no vamos hacia Él, Él no puede venir a nosotros hasta que nosotros vayamos dando pasos. Hace mucho oí un testimonio de alguien, dice que él miraba cómo él estaba atado en una silla y cómo él no podía levantarse de ahí, y él miraba enfrente de él al Señor extendiéndole los brazos, y miraba al Señor extendiéndole los brazos, pero él quería que el Señor viniera hacia él, pero él no podía levantarse de la silla, y el Señor le decía que no, que él tenía que hacer el esfuerzo de levantarse y venir a él. Cuando él se levantó con todo el esfuerzo que pudo, se levantó, y entonces el Señor se acercó un paso. Él empezó a dar un paso y el Señor dio dos hacia él. Y él daba otro paso y el Señor daba dos hacia él, hasta que se encontraron y se fundieron en un abrazo. Digo yo, qué hermoso es eso que él pudo ver, ¿verdad? Cómo el Señor quiere que nosotros vayamos a Él, porque es la única manera de que tenemos para que Él nos pueda sacar de esa condición. Si me permiten, vamos a terminar la enseñanza orando. Si gustan ponerse de pie o así sentaditos como están, no está bien. Vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que Él en su grande amor y misericordia siga obrando. Si hay alguien que quiere pasar y desea que oremos por él, puede pasar, puede hacerlo. Y aquí estamos para eso. Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, venimos delante de tu presencia, dándote muchas gracias, precioso Dios, por tu palabra, por tu amor tan grande, Padre. Gracias, precioso Dios, porque tú nos amas con un amor incondicional,
con un amor sublime, con un amor santo, con un amor precioso, Dios, que no tiene principio ni fin, Padre bendito de gloria, con un amor precioso, Dios santo y poderoso, que nada puede apartarnos de ti. Oh, precioso Dios, te pedimos perdón, mi Dios eterno, porque nosotros sí podemos apartarnos de ti, Padre. Nosotros podemos, precioso Dios santo y poderoso, apartarnos de ti y alejarnos de ti, mi Dios eterno. Perdónanos, eterno Dios santo y poderoso, por cada decisión que hemos tomado, Señor, que nos ha alejado de ti, como esa oveja, Señor, que se perdió, que tomó una decisión equivocada y en vez de ir hacia ti, precioso Dios, en vez de venir a ti, precioso Dios, dio la vuelta y se fue, mi Dios eterno. Nosotros lo ponemos en tus manos, Padre, pidiéndote y rogándote, Padre bendito de gloria, que tú nos ayudes, precioso Dios, que tu Santo Espíritu venga quitándonos las cargas, precioso Dios, para que podamos mantenernos en ti, para que podamos venir a ti, quedarnos contigo, precioso Dios santo y poderoso. En el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo te lo pedimos, Padre. Te damos gracias por tu amor eterno, incomparable y maravilloso. Gracias porque tú eres grande y poderoso, mi Dios eterno, para traernos hacia ti, precioso Dios, con lazos de amor, precioso Rey santo y poderoso. Muchas gracias, Padre, porque tú, precioso Dios, no quieres, precioso Dios, jalarnos fuerte. Tú quieres jalarnos despacito, poquito a poquito, mi Dios eterno, santo y poderoso. Gracias por tu amor tan grande, mi Dios hermoso, santo y maravilloso, porque tú eres santo, porque tú eres bueno, porque tú eres infinito, precioso Dios. Te damos muchas gracias, precioso Dios santo y poderoso. Bendito Rey, precioso Dios santo y poderoso. Oh, precioso Dios, gracias Señor, gracias, gracias. Si hay alguien, precioso Dios, divino Rey, bendito Dios santo y poderoso. Si hay alguien ahí que está escuchando esta enseñanza y dice, hermana, yo no he recibido al Señor Jesucristo como mi Señor y Salvador. Yo le invito ahora que haga esta oración conmigo. No es nada de doloroso, no es una vacuna. Es solo una oración, porque la palabra dice que con nuestra boca tenemos que confesar al Señor Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Y es la única manera que Él tiene para sacarnos del poder de las tinieblas y trasladarnos al reino de nuestro Señor Jesucristo. Yo le pido que haga esta oración conmigo. Ahí donde se encuentra, diga conmigo, Padre, en el nombre de Jesús, yo vengo delante tuya, pidiéndote perdón por todo pecado de pensamiento, palabra y obra. Yo te pido perdón por haber estado alejado de ti. Perdóname, Señor. Pero ahora, Señor, yo me rindo a tus pies. Yo no quiero seguir siendo la oveja perdida. Yo quiero disfrutar de tu amor. Yo quiero conocerte. Y quiero pasar contigo la eternidad. Perdóname, Señor, por todo pecado que yo haya cometido. Yo perdono a aquellas personas que me lastimaron, que me dañaron, que me ofendieron. Yo les perdono y los pongo en tus manos para que tú obres en sus vidas como tú quieres hacerlo. Yo recibo tu perdón, porque tu palabra me dice que tú eres fiel y justo para perdonarme y librarme de toda maldad. Yo confieso como pecado todo lo que no te ha agradado, todo lo que no te ha honrado, todo lo que no te ha glorificado, que yo haya hecho, hablado o pensado. Yo recibo tu perdón. Y junto con tu perdón, yo recibo mi restauración. Yo te doy gracias por tu Santo Espíritu, que desde ahora recibo y va a ayudarme a conocerte más. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Señor Jesús, por haber pagado por mí en aquella cruz. Gracias porque tú me libraste de ese tormento eterno, para que pueda pasar contigo la eternidad. Yo te entrego mi vida, te entrego mi casa, te entrego mi familia, te entrego lo que soy y lo que represento en esta tierra
como en los lugares celestiales. Gracias, Señor Jesús, por darme un lugar junto a tu mesa. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Y ahora permítame orar por ustedes. Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, lo cubrimos todo con la sangre divina del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cubrimos cada persona que haya recibido, precioso Dios, tu palabra, mi Dios, que haya recibido al Señor Jesucristo como su Señor y Salvador. Ahora, precioso Dios santo y poderoso, los declaramos cubiertos, su espíritu, su alma y su cuerpo con tu sangre bendita. Declaramos que tú eres escudo alrededor de cada uno y que tú peleas sus batallas, Padre. Que desde hoy, precioso Dios santo y poderoso, tú comisionas ángeles, Padre, que los cuiden y los protejan y que vayan delante de ellos, cerrándoles todas las puertas que pudieran apartarlos de ti y manteniéndolos dentro de tus planes y propósitos que son buenos, santos y redentores. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Padre, te ruego que tu Espíritu descienda, Señor, sobre cada vida, precioso Dios santo y poderoso, trayendo la consolación, trayendo el amor, trayendo la paz para cada uno, precioso Rey santo y poderoso Dios. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, divino Rey santo y poderoso. Gracias, Padre, porque tú eres grande, porque tú eres